Bienvenidos, bienvenidas a Lunares, la apuesta cultural, histórica, tradicional, artística de la Fundación El Pimpi por y para Málaga. Cuando comienza la primavera, cuando asoma, Málaga se transforma, se convierte en el escenario perfecto para acoger los diferentes acontecimientos que se celebran en una ciudad que está abierta al mundo. Desde hace 29 años nuestra ciudad se convierte, se transforma para ser una ciudad de cine y la ciudad del cine. Un referente para la industria de la mano de un festival que se consolida no solo en el panorama nacional, sino también en el panorama internacional. Durante estos 29 años ha habido grandes acontecimientos que han servido de impulso para que a día de hoy este festival sea reconocido, como digo, nacional e internacionalmente. Gran parte de la culpa de que esto sea así la tiene el gerente de Málaga Procultura y director del Festival de Cine de Málaga junto con su equipo, y hoy es protagonista de Lunares en el marco de la celebración de la edición número 29. Juan Antonio Vigar, gracias por acompañarnos en este proyecto cultural de la Fundación El Pimpi. Muchísimas gracias a ti, Santi, y todo el éxito en esta iniciativa que me parece que fomenta de manera maravillosa la cultura. Y coincidimos muchas veces cuando hablamos tú y yo de esto, que la cultura es hoy por hoy algo muy necesario, porque es un instrumento de transformación intelectual y emocional de las personas, y creo que en este momento que vivimos bastante complejo y difícil, la cultura tiene mucho de refugio. Y el cine es cultura. La industria del cine tiene en Málaga un punto de encuentro necesario, obligatorio, de difusión, de afirmación de los valores del cine internacional y del cine español. Y Málaga y el cine se han dado la mano y se han convertido en una fusión, han tenido una fusión que a día de hoy sería inconcebible separarlas, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando empezamos en el año 98 en el Festival de Málaga, justamente eso, vamos a hacer 29 años, el objetivo fundamental del festival se puede resumir con una palabra: utilidad. Ser útil en dos líneas. Primero y fundamental a una ciudad, porque estamos muy enraizados en nuestro territorio, en esta ciudad de Málaga, que bien sabe todo el mundo. La ciudad abraza su festival y nosotros queremos también que la ciudad se haga parte de nuestro proyecto. Y en segundo lugar, utilidad para un sector, en este caso el sector audiovisual, el sector del cine español, que siempre ha necesitado dotarse de estructuras industriales importantes. En la última presentación del festival en Madrid me preguntaban un poco por el estado del cine español en este momento, y yo les decía que talento siempre ha habido. El cine español tiene un talento descomunal, pero que le ha faltado en muchos momentos ese músculo industrial importante que haga que las películas se puedan producir, tengan un buen desarrollo y lleguen correctamente a su comercialización. Creo que humildemente, pero de modo, yo creo que muy cierto, el Festival de Málaga, al dotarse de un importante músculo industrial y tener un área de industria muy dinámica, te puedo decir que el año pasado vinieron del orden de 1.600 personas de 63 países de todo el mundo, de los 5 continentes, a ver cine español, a programar cine español en sus países de origen, a llevarlo a los festivales de ahí. Eso ha hecho que en gran medida ese otro elemento necesario para darle impulso junto al talento al sector audiovisual, que era la industria, haya encontrado en Málaga un importante aliado. Y eso en gran medida ha hecho que el cine español nos considere como su punto de referencia. Y en 2017 también dimos un paso importante, y fue un abrazo al mundo iberoamericano. Decidimos que cada vez más los lazos que nos unen a ese colectivo de casi 600 millones de personas que tienen una lengua común con todas las otras lenguas específicas de cada territorio, pero una lengua que nos permite, un lenguaje que nos permite comunicarnos entre todos, debía tener su sitio también aquí en Málaga, y la verdad que fue todo un éxito. Y hoy tenemos una relación enormemente estrecha con los países del área, con los 23 países que forman el área iberoamericana, que han considerado a Málaga como el punto fundamental para traer sus producciones audiovisuales, y desde aquí
darles visibilidad en España y desde España a Europa. Bueno, todo eso ha formado, permite que use una palabra que no me gusta mucho, un ecosistema, Sí. es decir, un conjunto de relaciones y de posiciones que hacen que el festival sea hoy por hoy un festival enormemente prestigioso. Es verdad que el Festival de Cine de Málaga ha ido de la mano de una consolidación del cine español más allá de los estereotipos que ha tenido históricamente. Es decir, el cine español han sido grandes figuras de nuestro cine, pero estaba muy vinculado al humor, a esa parte, ¿no? Inicialmente, ¿no? De grandes actores que pues, se nos ha ido recientemente, Antonio Ozores, Alfredo Landa, grandes. Pero ahora hemos abierto mucho más el espectro, es decir, hemos creído más en nuestras posibilidades y hoy día el mundo internacional mira a España a nivel de dirección, de guión, de actores, de actrices. Es decir, toda la industria ha dado un salto y ha dicho, aquí estamos nosotros, somos capaces de hacer mucho más allá de esos estereotipos que teníamos en el pasado. Oye, que benditos estereotipos que son la raíz de lo que somos. Sí, es la raíz y la esencia de lo que somos, no se puede renegar del pasado, pero sí es cierto que hoy, gracias a eventos como el Festival de Málaga, hemos podido abrir la puerta a nuevas voces, a nuevos talentos emergentes, a personas que tienen una mirada más indagadora y que están convirtiendo el cine español en un cine autoral, de calidad, pero compatible con una industria en la que haya comedia, en la que haya drama, en la que haya géneros más o menos convencionales. Nosotros siempre decimos que nuestra singularidad es la generalidad. Es decir, somos el único gran festival de España que abarca la foto fija de lo que es el cine español en este momento. Y el cine español en este momento es diverso, es rico, en formatos, en temáticas, en géneros, en formatos de producción. Y eso es lo que se refleja en Málaga cada año. Y cerrando un poco la reflexión, te diré que esa apertura al mundo de las voces nuevas, de los talentos emergentes que hemos sido o seguimos siendo en el Festival de Málaga, se concreta en nombres muy, muy reconocibles hoy día, que han nacido en Málaga y que hoy están ocupando lugares muy relevantes en el cine español. Te puedo hablar de Carla Simón, de Carlos Márquez Marcet, te puedo hablar de Alauda Ruiz de Azúa, que le vamos a dar este año el premio Málaga Talent, porque ella estuvo aquí con 5 lobitos. Estíbaliz Urresola, nombres que hoy por hoy son referencias y que nosotros hemos ayudado en el festival a dar los primeros pasos, partiendo de que si fuéramos a cifras concretas, este año, del total de los audiovisuales que hemos recibido, el 31% son óperas primas. Quiere decir que ya hay una sensación en los nuevos creadores de cine español de que Málaga puede ser la mejor plataforma para tener voz. Para esos talentos, ¿cuánto de importante es la formación, Juan Antonio? Antes España estaba muy carente de escuelas formativas en todas las áreas vinculadas al mundo del cine. Había que salir, había que saltar, había que cruzar charcos. Hoy día este crecimiento de la industria ha hecho que haya una apuesta por escuelas formativas en muchísimos puntos de nuestro país, incluido Málaga, por supuesto, y evidentemente es mucho más fácil captar talento cuando los costes están mucho más centrados en el lugar de convivencia, ¿no? Que en este caso en nuestro país. Antes para salir hacia afuera a formarse muchas veces había que echarse una mochila al hombro y lanzarse a la aventura sin saber cuándo iba a volver y si aquella aventura iba a fructificar, ¿no? Yo no solo te doy la razón en el aspecto de la formación, sino en la necesidad de que nos formemos en la realidad que hoy está viviendo el cine, el audiovisual en general en el mundo. Y me explico. Es fundamental que para que tengamos voces nuevas, talentos emergentes, esas voces tienen que ser voces formadas y esas tienen que salir de escuelas. Y nosotros tenemos una relación enormemente estrecha con escuelas, no solo de Málaga, con las que evidentemente la relación es muy, muy, muy cercana, sino también como el caso de la ECAM en Madrid, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, o la SCAC en Barcelona. Y tenemos un apartado grande dentro de nuestras acreditaciones para diferentes escuelas de cine, cuyos chicos vienen aquí, participan en las actividades del festival y lo ven. Pero te decía que la formación también tiene que llegarnos a todos por otra vía.
está claro que el cine es un arte joven, pero que no ha sufrido una evolución, sino que está en este momento sufriendo una auténtica revolución. Y eso ha venido de la mano de lo digital. El advenimiento del mundo digital hace que hoy día sea mucho más fácil montar proyectos, hacer películas con escasos recursos, porque se disponen de los medios técnicos para ello. Y eso nos está abriendo a un panorama que es el panorama de los creadores de contenidos digitales. Nosotros, desde el Festival de Málaga, no solo impulsamos formación en chicos jóvenes a través de nuestro Campus Talent, sino que hemos desarrollado un proyecto que es el Hack, viene de Hackathon, el Hack Málaga, que es una convocatoria abierta a todos los creadores de contenidos digitales del ámbito iberoamericano que a través de una serie de retos a los que les vamos sometiendo, terminamos invitando a 20 de ellos. Este año las inscripciones han sido miles de personas las que se han inscrito, entonces llegamos a esos 20 que traemos a Málaga aquí. Y con ellos intentamos entender cuál es el discurso que los jóvenes quieren para el sector audiovisual, cómo están entendiendo su narrativa, su lenguaje, las inquietudes que le mueven. Y a ellos los conectamos con el sector tecnológico para entender cómo la tecnología está condicionando en este momento el sector audiovisual, que es de manera muy, muy relevante. Y con todo ese conjunto de piezas en el tablero, también aprendemos todos, también nos formamos todos para saber no solo lo que el público quiere, sino también hacia dónde va a caminar el sector en los próximos años. Y la formación tanto básica en las narrativas del cine convencional como en los nuevos lenguajes. Hoy por hoy hay una gran difusión de lo que llamamos los audiovisuales verticales, que son hechos, todo lo que se han hecho son microficciones hechas para redes sociales, para consumo de un público muy familiarizado con estas redes sociales. Por lo tanto, te doy la razón en el sentido del concepto de la formación, pero una formación que yo entiendo global, que no solo afecta a aquellos que quieren hacer cine, sino a todos los que estamos dentro de la industria para saber perfectamente hacia dónde caminamos y cómo tenemos que adaptarnos a ello. Me parece oportuno en este podcast contextualizar, porque es muy fácil recoger frutos cuando son visibles, pero evidentemente creo que es importante ver cómo fueron las semillas de lo que hoy es el Festival de Cine de Málaga a muy poco de volver a cumplir una cifra redonda que será, Dios mediante, en 2027, esos 30 años de festival. Hemos hablado de esa época clave, de ese 20 aniversario donde se produce ese crecimiento basado en dos pilares, o ese gran impulso basado en la industria y basado también en la difusión, en cruzar el charco, en llevar el festival a los países de Iberoamérica, de Latinoamérica. Pero vamos a situarnos en tus 14 años de gestión, pero también en esa idea, ¿no?, que tuvo Antonio Garrido Moraga, de la mano de la alcaldesa, por aquel entonces Celia Villalobos, de montar un festival de cine. Probablemente, no sé si ya con la idea de que fuera a convertirse en lo que es hoy, ¿no? Pero al final aquella semilla es lo que nos permite estos frutos, ¿no? Sí, y aquella semilla nació de otra realidad que venía desde hacía unos años. No sé si, me imagino que quienes ya tengan una cierta edad, como en mi caso, recordarán la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena, que fue un hito y una referencia en el sector audiovisual de este país, porque fue una ventana abierta a la libertad en una etapa, en los años 70, 80, compleja desde el punto de vista político. Bien, el festival, la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena desapareció, y en el año 97 se plantea en el seno del Ayuntamiento de Málaga, fue una moción además, quiero recordar que de Antonio Romero, de Izquierda Unida, se planteó la necesidad de recuperar aquella Semana de Cine de Autor. Y bueno, Celia Villalobos, como tú bien decías, y sobre todo Antonio Garrido,
tomaron esa moción que nació del ayuntamiento y decidieron que quizás la continuidad no era la solución, sino hacer una apuesta radical por algo que no se tenía en ese momento en España, mientras que, por ejemplo, en Francia, el cine francés tenía un festival de referencia, en Italia también lo había, en España no. Y entonces se planteó que quizás la mejor idea era hacer una apuesta por el cine español. Un cine español que en aquel momento probablemente no interesaba demasiado a nuestro público, pero que sí sí pedía, sí necesitaba tener un espacio de referencia. Entonces se apostó y se decidió ir hacia un festival de cine español. Aquello fue una apuesta compleja, pero resultó una apuesta ganadora. Y poco a poco el festival, con la colaboración de todos los que estuvimos en esa primera etapa, pues fue creciendo en interés por parte del público y fue creciendo también en interés por parte de la industria. Pero es bien cierto, como tú decías, que a lo largo de los años hay algún momento referencial, como es esta edición de 2017, la 20 edición, donde se produce un salto cualitativo y cuantitativo del festival, consecuencia de esa decisión que se tomó en los dos aspectos que tú citabas, industria y cine iberoamericano. Y desde entonces para acá, bueno, el festival ha ido creciendo, ha ido desarrollándose y ahora pues, nos encontramos en una posición, yo creo, bastante prestigiosa, no solo a nivel nacional, sino internacional. Respecto al nivel nacional, pues comentarte que hace unos días, como ya se ha hecho público, recibimos en el acto de entrega de los reconocimientos del Observatorio de la Cultura que realiza la Fundación Contemporánea, recibimos el hecho de ser proyecto insignia de Andalucía, el proyecto cultural más importante de Andalucía. Y estamos en la posición 9, en la 9ª posición en España. Eso significa que estamos codeándonos con instituciones de todo tipo de la cultura, es decir, museos, centros de arte, festivales, de todo tipo. Nos estamos codeando ahí con lo más significativo de la cultura de este país. Por lo tanto, a nivel nacional tenemos un reconocimiento claro y desde el punto de vista internacional, pues esa conexión con el mundo latino hace que los 23 países con los cuales tenemos relación sea muy fluida. Tenemos aquí presentes siempre, durante nuestras distintas ediciones, a representantes de los institutos de cine de todos estos países y con ellos mantenemos siempre un diálogo muy fluido y constructivo. Y hace 3 años, pues ingresamos en la FIAP. La FIAB es el club más selecto de los festivales del mundo, son 44 festivales de todo el mundo, especializados y no especializados, generalistas, que por sus estándares de calidad, por su estructura organizativa, por su cuidado respecto a la calidad de las proyecciones y la lucha contra la piratería, cumplimos unos estándares que marca la Federación de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Y bueno, creo que estar en ese club selecto, como digo, también sitúa al festival a nivel internacional en un puesto muy relevante. Hablas insistentemente de cultura y me encanta porque yo creo que el cine es uno de los grandes escaparates de transmisión de cultura, uno de los grandes focos en los que la sociedad se siente cómoda, viendo lo que somos, de dónde venimos, potenciando nuestras raíces, contando nuestras historias en función de la sociedad que nos ha tocado vivir. Sociedad veces más transgresora, veces más reivindicativa, veces más politizada. El cine es esa ventana que nos permite identificarnos, recordar quiénes somos, recordar lo que nos une, lo que nos dividió para aprender. Es la cultura que hemos ido viviendo desde que España es España, ¿no? Para mí la cultura, como ya te comentaba al principio de nuestro diálogo, es fundamental en este momento. Creo que la cultura es la primera elección y el último refugio en una sociedad tan devastada como la que estamos viviendo, donde, bueno, quizá invocar la palabra valores sea ya necesario
y considerar que el respeto es revolucionario y contracultural respecto al estándar de una sociedad, como digo, donde imperan otros valores que no son especialmente edificantes. Pero es que el sector audiovisual dentro del mundo de la cultura para mí tiene un valor especial, no porque lo haya vivido desde pequeñito y porque sienta que es una pasión. Yo estoy en la organización de un festival y te lo digo a ti porque eres amigo y a quienes nos oyen, no porque me guste organizar festivales, sino porque me gusta el cine y es la manera que encontré de poder estar lo más cerca del mundo del cine. Digo que no solo por la pasión que pueda tener desde pequeñito por este medio, sino porque creo que es un medio que nos permite, en primer lugar, conectar con las realidades de un modo más rápido, más inmediato. La descriptiva del cine, la capacidad que tiene el cine para contarnos cosas y para hacerlo de manera rápida y directa, quizás no las tengan otros facetas del mundo de la cultura, quizás más necesarias, más necesitadas de vocación o tal. Y luego porque nos permite compartir. El cine es un arte para compartir. Una vez que uno ha visto una película, lo verdaderamente edificante y positivo de todo es poderla compartir, dialogar con quien la ha visto contigo o con aquel que habiéndola visto en otro momento quiere debatir contigo. Yo me acuerdo que cuando vi en San Sebastián este año pasado la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que recomiendo a todo el mundo vivamente que vaya a verla, tuve un ratito después una reunión con José Luis Rebordino, mi querido amigo y director del Festival de San Sebastián, y me dijo, ¿qué te pareció la película? Y le dije, me ha encantado, pero lo que quiero dejarte claro es que creo que esta es una película que pide dialogar. Pues creo que el cine en general es así, es el arte que nos permite no solo conocer, ilusionarnos, sonreír, imaginar, llorar también en algunos momentos, sino que es el arte que nos permite dialogar, contrastar ideas, reflexiones en torno a un hecho artístico que nos ha llegado, que nos ha conmovido. Y luego el cine tiene un valor adicional desde mi punto de vista. La gente te dice, no, es que tú eres cinéfilo y entiendes las películas mejor que yo. No. Las películas se entienden desde la sensibilidad de cada uno. Y cada uno con su sensibilidad llega al punto en el que está capacitado para entender esa película. Pero es su lectura. Y su lectura puede ser igual de valiosa que la de otro, que lo único que tiene diferencial son los elementos de juicio previos. Un cinéfilo no solo ve una película, ve la trayectoria del director, o ve la conexión con géneros, o ve con corrientes creativas en el mundo del cine, y eso le da un bagaje adicional, le pone apellidos. Claro. Pero al hablar del nombre de la película, todos tenemos nuestra opinión, y nuestra opinión vale tanto la de uno como la de otro. Y en ese diálogo todos aprenden. Hay tantas emociones e interpretaciones como espectadores tienen la película. Evidentemente, es así. Y luego, además, si se ve, como a mí me gusta ver el cine, en salas, pues se produce esa comunión, ese rito en de la sala oscura que te permite no solo estar viendo la película, sino sintiendo lo que sienten los demás. Yo me acuerdo cuando vi Cinema Paradiso hace muchos años, ya llevaba mucho cine visto, pero bueno, la secuencia final no desvelo nada. Si es que hay alguien que aún no ha visto Cinema Paradiso, debería verla ya. No creo que haya mucha gente que no lo haya visto. Le insto a que vaya a verla ya. La vea en cualquier plataforma o en cualquier medio que sea. En la secuencia final yo me sorprendí a mí mismo con las lágrimas que se me estaban saltando, porque era muy emotiva, muy emocionante para mí. Y dije, Juan Antonio, hombre, a esta altura, después de tanto cine que has visto, te va a pasar esto. Pero es que, claro, giré en la cabeza y todo el mundo en la sala estaba como yo. Y entonces fue como una comunión de una emoción conjunta respecto a una película, que eso es algo impagable. Es decir, que el cine no solo permite dialogar, sino permite compartir emociones y sentimientos.
Ahora, yo sé que eres una persona tremendamente humilde y que además todos los éxitos del festival y de la cultura de Málaga tú la compartes con los equipos que has sabido conformar a tu alrededor, pero antes de hablar de un poco de ti, déjame que hablemos un poquito de Málaga, Ujú. de lo importante que ha sido Málaga para su festival y su festival para Málaga, de cómo los malagueños han sabido, dentro de su hospitalidad que llevan además en su ADN, han sabido acoger, identificar, creer y querer al Festival de Cine, cómo la ciudad se transforma, cómo los empresarios más locales de hoteles, de hostelería, de cualquier comercio pequeño se suman en la parte decorativa, en la parte logística, en su propia creencia. Cuánto de importante es que Málaga haya sabido acoger a su festival y creer en él, hasta tal punto de que Málaga ya no es solo la ciudad del festival, es una ciudad donde se llevan a cabo producciones cinematográficas, Ujú. series, Mm. películas, y vive el cine todo el año. Ha sido fundamental. Yo creo que casi inicié este diálogo contigo hablando de la idea de que teníamos que ser útiles a una ciudad. Pero es que la ciudad ha dado muchos pasos adelante en favor de su festival. Cuando en el año 98 se plantea hacer un festival de cine español, vamos a ser realistas, nadie valoraba mucho el cine español. Y nadie pensaba, bajo ningún concepto, que los actores y actrices del cine español podrían formar un Star System, es decir, un conjunto de personas que pudieran pasar por una alfombra roja, concitar el interés del público y que el público le diera un aplauso y quisiera acercarse a ellos. Eso era impensable en aquel momento. ¿Y quién lo hizo posible? La ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga empezó a recibir a los actores y actrices españoles y hizo que nuestra alfombra roja se convirtiera en algo realmente emocionante, como cada año vivimos. Ese calor, esa cercanía del público malagueño terminó convirtiendo aquella feliz idea en una maravillosa realidad, que otros luego han imitado. Están en su derecho, pero la alfombra roja del Festival de Málaga sigue siendo muy singular. Yo voy a muchos festivales por razón profesional, pero la alfombra roja de Málaga es muy singular por una razón, porque están los malagueños ahí. Es verdad. En otras ciudades no están los malagueños y por lo tanto las alfombras rojas son de otra manera. Ni mejores ni peores, pero de otra manera. La singularidad de nuestro festival se la da la ciudad. Y nosotros queremos en gran medida seguir fomentando este encuentro. Un encuentro que ahora ya también, afortunadamente, se está viviendo en las salas. El público de Málaga no solo da su calor y su afecto a la industria del cine español, sino que luego su público cinéfilo se ha ido formando a lo largo de estos casi 30 años y acude a las salas, llena salas, y esa es la mejor manera de agradecer a la industria también el que nos haya querido convertir en su centro neurálgico. Uh-huh. Te puedo dar un dato, y este año pusimos a la venta las entradas del festival el día 12 a las 9 de la mañana, y en el reporte que me pasaron desde el equipo de sala y de taquilla, en ese día se habían vendido 7.750 entradas. Es decir, que ya había muchas sesiones agotadas y mucho interés por parte del público. Pero claro, yo creo que cuando alguien te abraza y te da, desde la mayor generosidad, te da todo lo mejor de sí, como hace la ciudad con el festival no puede dejar de corresponder. Y nosotros lo hacemos de diferente manera. En primer lugar, con nuestras 3 semanas previas al festival, que es el MAF, donde ponemos a Málaga por delante del festival. Y todas las artes creativas de Málaga dialogan con el cine durante esas 3 semanas, para que los malagueños y malagueñas ya vivan su festival antes de que llegue. Y luego en el desarrollo del propio festival, intentando devolver a la ciudad gran parte de lo que la ciudad nos da desde el punto de vista también de retorno de imagen de marca y económico. Respecto al retorno de imagen de marca, nosotros, el estudio de medios de la pasada edición se cifró en 175 millones de euros. Quiere decir que esa es la inversión que habría tenido que hacer el Ayuntamiento de Málaga en prensa, radio, televisión e internet para tener todas las noticias, las 21.000 noticias que se produjeron del Festival de Málaga. Eso es una inversión
muy rentable para el Ayuntamiento de Málaga. Y luego, en la parte económica, nosotros, cada vez que termina la edición del festival, hacemos un listado de las empresas por su domicilio social. Y empresas radicadas en Málaga, vemos cuánto hemos invertido en gasto en empresas de prestación de servicios de todo tipo, desde el punto de vista técnico, de soportes, de prensa, de hotelería, y ronda está muy cerca de los 2 millones de euros. Es decir, que le inyectamos a la ciudad durante 10 días 2 millones de euros. Bueno, creo que es un matrimonio, utilizamos esa palabra porque habla de vínculos fuertes, un matrimonio claro y firme entre la ciudad de Málaga y el festival. Málaga nos da mucho y nosotros intentamos de alguna manera corresponder a la ciudad, y creo que en ese somos como aquella película de Berlanga y Bardem, esa pareja feliz. Claro que sí. Me quedan 3 minutos y quiero hablar de Juan Antonio Vigar. Te sobran 2. No, que va. Químico que nunca ejerció, aunque se formó evidentemente en la universidad, opositó, pero que nació ya en el barrio de Carranque y prácticamente cayó en una sala de cine. Sí. Respecto a lo primero, evidentemente yo estudié químicas, no ejercí, pero el mundo de la ciencia me dejó algo que es muy importante para mi labor actual, y es la aplicación de eso que llamamos el método científico, que es un método de vida. Es partir de unas premisas, hacer una serie de experimentaciones o en este caso de desarrollo de proyectos, analizar, evaluar, y a partir de ahí pues reafirmarte en tu premisa o ir cambiando cosas. Creo que eso se me quedó y eso forma parte de mi manera particular de gestionar la cultura. Y bueno, vivir en un barrio como Carranque, que estaba un poco en la periferia entonces, porque yo tengo edad provesta ya, tengo muchos años, y entonces existía un cine allí que luego desapareció y se convirtió en el local de ensayo de la Orquesta Filarmónica durante un tiempo. Para mí fue determinante, porque yo desde que tenía pantaloncito corto y era un mico, pues ya estaba viendo las películas en el cine, las sesiones dobles, veía todo, me quemaba las pestañas viendo cine, y a partir de ahí nació esa pasión por el mundo del cine que yo he ido intentando canalizar a través de la crítica cinematográfica, en medios, en distintos medios, en programas de radio y en la gestión cultural. Y bueno, en este momento pues confluyen en mi trabajo en Málaga Procultura esa pasión por el cine con esa formación administrativa que también he tenido a lo largo de los años. E intento ser una persona que se rodea, como tú bien dices, de equipos a los cuales su valoración me importa mucho. Es decir, intento que lo que ellos me dicen me alimente también a la hora de tomar decisiones, y contrastamos mucho las cosas. Luego las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar, pero bueno. Y a partir de ahí intento ser pues, una persona que aporte a un proyecto de ciudad. Yo no creo que sea relevante quien dirige el proyecto, sino el propio proyecto en sí. Y ese es el Festival de Cine de Málaga. Lo que es indiscutible es que Juan Antonio Vigar tiene química con el cine. Eso también. Bueno, ahí ha estado bien traído. Como no podía ser de otra manera en una persona tan inteligente como tú. Me lo quedo eso si quieres. Tengo química con el cine. 2 cuestiones muy rápidas, Juan Antonio. Me imagino que es imposible cuantificar cuántas películas españolas has visto a lo largo de tu vida. No, en este momento no. Con decirte, bueno, este año hemos visto en total casi 200 películas españolas. ¿Alguna que te haya marcado, que te haya emocionado a lo largo de tu historia? Son muchas, la verdad. Pero yo es que siempre lo digo, tengo una pasión especial por el cine de Luis García Berlanga, porque creo que si cogiéramos a una persona de otro planeta que quisiera saber cómo fue España en la primera mitad del siglo XX, bastaría sentarlo frente a un plasma, a un televisor, y ponerle una detrás de otra las películas de Luis. Creo que entendería muy bien por qué España es como es, por qué nos movemos en nuestras propias contradicciones, y por qué somos un país que de alguna manera se mueve entre el humor del absurdo y el costumbrismo irónico.
creo que es fundamental. Cualquiera de sus películas es fundamental. Pero hay otros muchos directores que también, como bueno, me han podido marcar a lo largo de estos años. Lo que ocurre es que estando en un festival de cine español, bueno, pues tampoco quiero hacer muchos distingos. Todos me parecen que son muy relevantes, que han aportado mucho a nuestro cine, y si tuviera que quedarme con un nombre para no ser incorrecto políticamente, elegiría un nombre que no es español, pero que ha trabajado mucho en España y al que considero una especie de dios menor, que es Guillermo del Toro. Cuando tuvimos la posibilidad de tenerle aquí, para mí fue una de las grandes satisfacciones, porque creo que es una persona enormemente creativa, muy inteligente en todo y con una capacidad de comunicación extraordinaria. Nos brindó una masterclass que invito a todo el mundo a que consulte porque está en internet y es fácil acceder a ella, en la que creo que aprendimos todos en esa hora y media mucho más que en muchos años de ver cine. Y estamos en una casa, el Pimpi, que además es testigo del paso de estos 29 años de festival, ¿no? Sus barriles tienen firmas de grandes protagonistas que han pasado por aquí, además de ser un punto de encuentro para muchos profesionales de la industria. Sin duda. Yo creo que el Pimpi es una referencia en Málaga en todos los sentidos. Y cómo no lo va a ser para el amplio colectivo de invitados que vienen al Festival de Málaga. Es normal que todos quieran venir, todos han oído hablar del Pimpi, todos quieren venir al Pimpi, todos quisieran firmar un barril del Pimpi, no hay barriles para todos, porque con los números que manejamos, con más de 5.000 acreditados, no sé dónde iban a poner los barriles aquí nuestra querida Elena. Yo de verdad además valoro mucho el trabajo que se hace aquí porque no solo es un escaparate que muestra productos y una manera de hacer en la gastronomía de Málaga, sino que con iniciativas como la que estamos compartiendo ahora, Lunares o los Soles del Pimpi, se mueven en mundos sensibles como el mundo de la cultura o el mundo de la solidaridad, y creo que de alguna manera eso está en el ADN de la casa, porque está en el ADN de quienes las dirigen. Juan Antonio, ha sido un lujo compartir este espacio de Lunares contigo para hablar de cine, del Festival de Málaga y de lo importante que es desde el punto de vista cultural seguir avivando la llama del cine español y de ese matrimonio feliz de Málaga con su cine. Gracias de verdad, y larga vida al cine y larga vida al festival. Muchísimas gracias, y larga vida también a Lunares. Pues hasta la próxima edición de Lunares. Hoy un Lunares muy cinematográfico en el marco del Festival de Cine de Málaga y su edición número 29.